cuando hacemos algo que nunca hayamos hecho. A mí no me gusta hablar de mi persona, pero resulta que alguien que ustedes conocen, se llama Josué, era muy nervioso, todavía lo es, para hablar en público. Y cuando era un joven, cuando este señor era un joven, antes de ser cristiano, veía el hecho de llegar a ser cristiano, a formar parte de la iglesia, y decía, es que yo soy bien malo para hablar y me va a tocar orar alguna vez en público. Y me temblaban las piernas nada más de pensar que iba a orar delante de la congregación. Hermanos y amigos, y realmente parte de nuestra preparación como cristianos y cristianas, hablo de hombres y mujeres, es de que tarde o temprano nos va a tocar dirigir una oración en público. Y de eso es de lo que quiero que platiquemos y de que estudiemos en la palabra de nuestro Dios. Hoy hemos hablado antes, dedicamos 2 domingos a ver la oración privada, que es la oración que yo hago y que usted hace en su casa, en un lugar cerrado, en un lugar, o bien, decía el hermano, manejando puede orar. Pues sí, ¿verdad? Podemos orar manejando, podemos orar donde andemos. Es una comunicación de su persona con Dios. Puede estar en la cama del hospital y está ahí y va a orar usted con Dios, como lo hacía Ana, en silencio. Aunque digan los demás que usted está borracho, ¿verdad? Así como decía el hombre aquel, esta mujer está borracha. Ana oraba y lloraba y movía sus labios nada más y no se escuchaba nada, porque era una oración privada, era de ella con Dios. Bueno, pero ahora vamos a ver una oración pública y unos aspectos. Entonces deberíamos los cristianos y cristianas y cristianos, deberíamos estar preparados para hacer la oración. ¿Sí? La cristiana va a orar en público siempre y cuando no haya un varón cristiano, ¿verdad? Tal como lo enseña la Escritura, hablando de la autoridad, de los niveles de autoridad. Aquello de que su cabeza cubierta o descubierta se refiere a la autoridad y al sometimiento que debemos tener la mujer al hombre y el hombre al Señor Jesucristo como autoridad. Entonces, usted como hermana, como mujer, en una clase de mujeres, en una reunión de mujeres, es probable que le toque hacer una oración pública. Y ahí tendría usted que estar preparada para hacer ese tipo de oraciones. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, de hecho, hermanos, si no hay un hombre cristiano presente, es probable que una mujer cristiana se le pida que haga una oración en público. Primer libro de Crónicas, los salmos son oraciones y cantos, o cantos y oraciones, y ahí hay un salmo en primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 36, dice ahí dice Salmo de Acción de Gracias de David, dice en el versículo 7, ¿verdad? Como un subtítulo que le pusieron ahí los hombres. Y en el versículo 36, si alguien lo quiere leer, por favor. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová. Aquí tenemos que David está diciendo este salmo en público. Está diciendo: bendito sea Jehová, bendito sea Dios.
Pero no lo está haciendo en privado, sino que lo está haciendo en público. Dice el versículo 36, y dijo todo el pueblo, porque todo el pueblo está escuchando lo que David está diciéndole a Dios. Esto es un ejemplo de una oración del Antiguo Testamento de manera pública, es decir, donde las palabras de una persona están siendo escuchadas, palabras hacia Dios, y están siendo escuchadas por otras personas atentamente. Tan atentamente están que dicen una palabra. Dice, y dijo todo el pueblo, amén. Amén es una palabra hebrea, hermanos, que pasó tal cual al griego y pasó tal cual al español. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo una palabra en hebreo que significa verdaderamente. Cuando ustedes platican con alguien y están de acuerdo con la persona que les dijo algo, qué bonito está el cielo, y ustedes dicen, sí es cierto, está bien bonito el cielo. Qué bonito está la flor, y usted dice, sí es cierto. Está reafirmando lo que él acaba de decir. Si es cierto, en hebreo sería amén. Entonces, cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo si es cierto lo que acaba de decir. Y así el pueblo de Israel escuchó a David, el rey, diciendo, bendito sea Jehová Dios. Y todo el pueblo dijo, sí es cierto, bendito sea Dios. Estamos de acuerdo con lo que acaba de decir David. Salmos capítulo 141. A ver si algún hermano o hermana que guste leerlo, ubique por ahí el Salmo 141 y versículo 2. Una hermana, por favor, que sea gustosa de leer 141, versículo 2. Muy bien. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Bueno, para ahí creo que los jueves se estuvo estudiando acerca del tabernáculo, y lo que aprendimos por ahí fue que parte de la adoración en el tabernáculo era quemar incienso. Se quemaba incienso, se prendía incienso y luego se llevaba hacia adentro del santuario, se quemaba afuera y se llevaba hacia adentro a perfumar. Pero el incienso, hermanos y amigos, no era cualquier cosa. El incienso son hierbas y son resinas aromáticas, ¿verdad? Lo que le escurre a los árboles, a ciertos árboles, lo quitan, aceites que escurren de ciertos vegetales, y se hace la mezcla. Y luego se quema, y al quemarlo suelta un olor. El humito huele rico, huele agradable. Pero era un incienso especial y lleva un tiempo de preparación, por eso era caro el incienso, no era cualquier cosa. No es de que vas por el monte y arrancas una hierba y la quemas. Eso no era incienso. El incienso lleva preparación. Y aquí está comparando David a la oración con el incienso, como lo va a hacer en Apocalipsis Juan, ¿verdad? Que dice que son las oraciones de los santos, el incienso, simbólicamente. Entonces aquí está David en 141, versículo 2,
dice, suba mi oración delante de ti como sube el incienso. Hermanos, y así como el incienso requiere preparación, mi oración pública y privada requiere preparación. Es decir, yo no, si, hermano, va a hacer una oración, ¿vengo preparado? ¿O no vengo preparado? En eso vamos a estar, de eso vamos a estar platicando esta mañana, hermanos. Mi oración pública, la que dirijo con la iglesia, la que yo le estoy llevando a Dios, pero me estoy llevando a través de esa oración a la iglesia. Hablo de yo, o sea, puede ser cualquiera de nosotros que dirija, que tenga la bendición de orar con la iglesia, de dirigir a la iglesia en oración. En Mateo capítulo 6, hermanos, versículos 5 y 7, hemos estado viendo mucho esa parte, pero es importante que lo aclaremos ahorita. Mateo 6. Versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hermanos, esta parte no está diciendo que no ores en público, que no oremos en público. Lo que está condenando aquí Jesús, el Señor Jesús, acerca de la oración pública, era el propósito. Es decir, ¿para qué oraban en público? Y ahí lo dice, para ser ¿qué? Vistos de los hombres. Entonces es bien importante que entendamos, porque podemos malinterpretar y decir, no, pero Jesús no quiere que se ore en público, entonces ¿por qué oramos aquí? Porque el hermano dirige una oración enfrente y nosotros lo estamos escuchando. Sí, Jesús dijo que tenemos que encerrarnos en nuestro cuarto y ahí en lo privado orar. Entonces lo que está condenando aquí el Señor Jesús no es la oración pública, sino el propósito. Es decir, ¿para qué se hacía en público? ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Es decir, para que dijeran, mira qué religioso eres. Entonces, hermano y hermana, cuando usted dirige una oración en público, piense cuál es el propósito de esa oración. Si su propósito es exponer a Dios y dirigir a los demás en esa exposición de necesidad, de agradecimiento a Dios, no hay problema. Pero si su propósito es quedar bien delante de los hombres, de los hermanos, mira que digan los hermanos que yo me sé estas dos palabras que me acabo de aprender, que yo me sé este versículo de memoria, entonces debemos tener cuidado, porque entonces vamos a caber entre la oración que está prohibiendo el Señor, la que es para exponerse, para que digan que Josué se sabe un versículo de memoria y cuando lo está orando se lo dice de memoria a la congregación. Ya el hermano sabe mucha Biblia. Entonces yo debería que sentarme y ya no dirigir más en oración. Es bien importante, hermano. Nuestro propósito al dirigir una oración en público, dice, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y el Señor no está diciendo que no oremos repetidamente por algo o por alguien, porque se acuerdan de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Qué les dijo con esa parábola? Que la viuda tenía que insistir ante el juez e insistir hasta que le diera lo que ella quería.
El apóstol Pablo, cuando tenía su enfermedad, cuando tenía su aguijón en la carne, dice acerca de lo cual he pedido al Señor. ¿Cuántas? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres veces? Y me ha dicho, bástate Miguel. O sea, él insistió. El Señor Jesús no está diciendo que no insistamos. Lo que está diciendo es que usemos vanas repeticiones, es decir, palabras que a lo mejor ni conocemos. Vano significa vacío, es decir, que yo no lo siento. Entonces la oración pública tiene que ser, aparte de tener un propósito definido, que es hablar con Dios y exponer agradecimientos o peticiones, o rogativas, como dice la palabra, debe ser auténtica, es decir, yo no me debo aprender. Si ustedes se fijan, cada hermano que pasa aquí dirige una oración, tiene su manera, ¿verdad?, de dirigir, tiene sus palabras, porque él, así es como él habla. Eso es que es auténtico. El hermano Mario no va a repetir las palabras que usa el hermano Joel cuando ora, ¿verdad?, porque él tiene su manera y su forma de expresarse. Eso es que debe ser auténtica, es decir, no usar vanas repeticiones. Significa no uses palabras o frases que te aprendiste de algún lado, frases aprendidas que a veces no sabemos qué significa. Le platicaba al hermano Joel, ¿verdad?, de la palabra que emblemas, ¿verdad?, cuando estaban haciendo oración un hermano por la cena del Señor, por el pan y por el jugo. Y un hermano que venía de Estados Unidos, que no hablaba bien ni español ni inglés, en algún lugar escuchó una palabra que es emblema, y cuando hace oración le dice a Dios, bendice esta blasfemia. Así. Esto pasó hace como 29 años. Y dijo, bendice esta blasfemia. Y entonces pues, le llamaron la atención inmediatamente que acabó la oración. Alguien le habló allá atrás. Oye, hermano, ¿qué quisiste decir con eso? Porque se paró en la oración para aclarar el punto allá, y luego vino, ofreció disculpas a la iglesia y tuvo que volver a orar sin usar la palabra emblema, porque no sabía qué significaba. Y como no sabía qué significaba emblema ni blasfemia, pues se confundió y lo metió en la oración. Y esas eran vanas repeticiones, porque él no sabía qué significaban esas palabras. Sin embargo, la escuchó a algún hermano y se convirtió en vana porque él no sabía qué significaba. Y la utilizó, dijo, se oye bonito, emblema, y la repitió. Entonces, cuidado, es algo delicado. Mire, imagínense que a usted le dicen, Valdemar, vas a hablar con el presidente municipal y le vas a exponer las peticiones de la colonia. ¿Qué sentiría? ¿Nervios, ¿no? Yo sí. Pues ¿cómo le voy a hablar a ese señor? Le vas a decir al gobernador la necesidad que hay en tu ciudad, pues más nervios. Le vas a decir al presidente, pero ahora le vas a hablar al creador del universo. ¿Se pondrá usted nervioso? Yo sí. Yo sí. Si usted se pone nervioso cuando ora, qué bueno, porque usted está consciente con quién está hablando. Y yo también. Y de que no debemos, si me equivoco, entonces por eso debo prepararme mentalmente, y debo prepararme espiritualmente sobre todo. ¿Cómo está mi relación con Él? Si voy a hablar con Él. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no prohibió orar en público. Prohibió orar en público para exponerme a mí mismo, para que los demás me miren a mí. Juan capítulo 11 nos da un ejemplo
Miren lo que está pasando ahí. El Señor Jesús está orando y en público. Está orando en público. En Juan capítulo 11, ahí se había muerto su amigo, querido amigo Lázaro. Había muerto, había fallecido. Y ahora Juan capítulo 11 nos va a mostrar que el Señor Jesús oró en público. 11:41. Otro hermano que sea gustoso de leer 41 y 42, por favor, son 2 versículos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Hermanos, y aquí hay una oración pública del Señor Jesús. Y está dejando que los demás escuchen lo que Él está diciendo al Padre. Pero tiene un propósito definido. Y lo dice en el versículo 42. Y Él dice: ¿por qué estoy orando en voz alta? Y ahí les dice por qué está orando. ¿Por qué no? En el versículo 42 dice: ¿por qué estaba orando en voz alta? ¿Por qué estaba diciendo eso? Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿qué? De la multitud, dice, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es que Jesús, hagan de cuenta que le gritó y que dijo en voz muy alta: Padre, gracias te doy por haberme oído. Dios no necesita que le gritemos, le habló fuerte. Pero dice Jesús: yo hablé fuerte para que los demás escuchen. Pero para que escuchen y crean en ti, que tú vas a hacer esto, no que yo. Que vean que tú eres el que haces, el que revives. Lo haces a través de mí, pero lo haces tú. Quiero que te glorifiquen a ti. Jesús quería que con esa oración pública la gente se diera cuenta de quién era Dios, que te conozcan. Hermanos, podemos enseñar con la oración. Cuando oramos públicamente, ¿qué podemos hacer? Enseñar. Es uno miren, Lucas capítulo 11, hay una oración privada del Señor Jesús, pero hecha en público. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Dice el versículo 1, lo voy a leer yo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué surgió en ellos la necesidad de aprender a orar? Porque escucharon ¿a quién? A Jesús. Porque lo vieron, que él seguido se retiraba de ellos a un lado y se ponía a orar. Y decían: ¿qué están haciendo? Y delante de ellos probablemente oraba, porque aquí dice, estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó: yo también quiero orar, enséñame. Y luego viene la oración que Jesús les enseña. La oración del Señor Jesús va a ser con la que les enseña a sus discípulos, va a ser una oración pública. Y ahorita vamos a ver qué es eso rápidamente, nos quedan un ratito. Hay una oración pública, hermanos, en el Antiguo Testamento, muy bueno, de las oraciones de la Biblia, que marcan diferencias, que están en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. Dice el versículo 1: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Hermanos, qué bonito es cuando una oración recibe respuesta
aquí acabando de orar Salomón, hay respuesta de Dios. Descendió fuego del cielo. En el versículo 13, ¿qué es lo que voy a poner en la oración? Dice en el 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si pusimos un poquito de atención, hermanos, un requisito para la oración, el hermano, la hermana que le toque dirigir en la clase de mujeres, en la reunión de mujeres, o el hermano que le toque dirigir aquí, es bien importante, hermanos. Versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo. La humildad. ¿Qué es lo que quiere resaltar el Señor Jesús? Lo que no tenían los fariseos era humildad. Que ellos querían sentirse grandes. Hermanos, el que va a dirigir oración debe ser el más humilde entre ustedes, entre nosotros. Debemos ser humildes delante de Dios para así dirigir a la iglesia en humildad también. Dice: si se humillare mi pueblo. La humildad, hermanos, es parte. Salmo 138:6 es algo esencial, indispensable para una oración para que una oración sea escuchada. Y si voy a dirigir al pueblo de Dios en oración, debo dirigirlos en humildad. 138:6 dice: porque Jehová es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo, dice, mira de lejos. Entonces, ¿debe haber humildad? Sí. El Señor Jesús también lo enseñó con una parábola. No tenemos que irnos al Antiguo Testamento, ¿verdad? En la parábola que está en Lucas, en el capítulo 18, donde está el fariseo y el publicano, una historia muy conocida por ustedes y por mí, ¿verdad? Más por ustedes que por mí. Lucas 18, del 9 al 14, nos habla de una parábola, una enseñanza del Señor Jesús, donde dos personas van al templo a orar. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Ir al templo. Al templo aquel que había sido sustituido al templo de Salomón, ¿verdad? Se había hecho unos años atrás, se había terminado, hacía unos 100 años creo, cuando el Señor Jesús pone una historia para decir: había dos hombres que subieron a orar. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Versículo 10. Uno era fariseo y el otro publicano. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: gracias te doy, Dios, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Hermanos, a lo lejos este hombre está orando, y a lejos de él está un hombre que ni siquiera se quiere acercar al altar, que no se considera digno. Y ahí está la humildad. Pregunto: ¿usted se considera digno por usted mismo de ir a Dios en oración? Debemos responder que no, que gracias al Señor Jesucristo y a su sacrificio es que tenemos acceso a Dios, no por nada que nosotros nos merezcamos. Entonces, eso se lo debemos hacer notar a Dios, al Creador, cuando le oremos. Es decir, yo voy a ti no porque yo tenga algo especial, sino voy a ti porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados, por perdonarnos, por acercarnos a usted. Y a medida que se lo reconocemos a Dios, nosotros nos lo aplicamos en nuestra vida cada vez más. Y eso nos va a ir haciendo más humildes. Entonces la humildad, hermanos, como lo enseñó el Señor Jesús,
era indispensable, es indispensable y sigue siendo para la oración tanto pública como privada. Entonces, no descuidar este punto, hermanos. Eso lo vimos en la oración privada, como hay gente que dice la palabra decreto, y eso es ir en contra de la humildad, de la humillación que debe haber de uno como ser humano. Seguimos, hermanos, Mateo capítulo 6, seguimos ahí mismo en el 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otra ocasión el Señor Jesús habla acerca de las largas oraciones. Dice, como pretexto hacen largas oraciones. Lo vimos en la oración privada. Y decíamos, la duración de la oración privada depende de cada quien. En una ocasión, el Señor Jesús oró toda la noche. Él fue capaz de estar toda la noche orando. Es decir, no hay una limitación en cuanto al tiempo que dure la oración. Sin embargo, en la oración pública, hermanos, debemos tomar en cuenta una condición. Y ahora no está la hermana ahorita para preguntarle de cuánto dura la concentración de una persona. Y ahí es donde, miren, 1 Corintios 1:10 nos da un principio aplicado en todas las actividades de la iglesia. Alguien que lo lea, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien, gracias, hermano. Esa última frase, hermanos, caracteriza a la iglesia de Cristo. Una misma mente y un mismo parecer. Todos de acuerdo. Todos a una. En armonía, dice el hermano. En una misma mente y un mismo parecer. Todo lo que hacemos. Cantamos. ¿Cómo lo hacemos? Cada quien canta la estrofa que se le antoja. Cada quien canta el canto que quiere. O todos cantamos el mismo canto. ¿Cómo se escucharía si cada... No, yo voy a cantar el 200, no, pues a mí no me gusta ese. Yo voy a cantar el 57. Y yo el 50, dijo el otro. Y allá el 5. Y luego dice, cada quien cante el que quiera, hermanos. Aquí hay libertad, como ven. No, en una mente misma y en un parecer mismo. Así eso hace que la iglesia tenga orden y decencia, como dijo Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 11. Pero es importante que todos estemos unidos. La división está condenada en todo. Hermanos, hay grupos religiosos y que luego recibimos visitas aquí, cuando el hermano está orando aquí enfrente, dirigiendo la oración con la iglesia, y luego llegan otras personas que tienen otras maneras de ver las cosas y están haciendo su propia oración en voz alta en su lugar. ¿Sí les ha tocado? Y luego el otro haciendo su propia oración allá. Es el momento de oración y cada quien dirigiendo su propia oración y en voz alta. ¿Cómo ven? ¿Será eso estar adorando en una mente y en un parecer? ¿O cada quien está haciendo su propia mente y su propio parecer? Se los
dejo de tarea, no, de tarea aquí está. Debemos hacerlo todo en una mente y en un parecer. En la oración modelo, hermanos, el conductor de la oración fue el Señor Jesús, así le conocen ahí en Lucas capítulo 11, versículo 2 en adelante, cuando le preguntan al Señor Jesús o le dicen, enséñanos a orar, Él le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a partir de ahí el Señor Jesús va a empezar a orar, pero a nombre de todos ellos. Él no le está diciendo, Padre mío, que estás en los cielos. Él no está diciendo, el pan mío de cada día, dámelo hoy. Tampoco está diciendo, perdóname mis pecados, porque no es una oración privada. Entonces llegamos a un punto, la oración pública debe ser incluyente. Es decir, el que esté aquí enfrente dirigiendo debe incluirlos a todos, porque está orando a nombre, él está dirigiendo a la iglesia, es el chofer, es el conductor del camión. Hermanos, ¿qué pasa si el chofer va durmiéndose? ¿Quién la va a llevar? ¿Quién se va a accidentar? ¿Nada más él o toda la gente? Hermanos, la oración pública es tan crítica porque si se equivoca el que está aquí enfrente, hermanos, se va a llevar de encuentro a toda la iglesia. Va a afectar la adoración de todos. Entonces es cosa seria, sí. Hermana, usted está dirigiendo en la clase de mujeres y se equivoca y dice algo que no está bien, o hace algo mal, o está con orgullo en la oración, se va a llevar a todo el grupito de mujeres que está ahí. Hermano, si usted está dirigiendo aquí y hace algo mal, como lo que hizo el hermano, ¿verdad?, que les platiqué, que oró por los emblemas. En otra ocasión, el hermano oró por el pan y luego tocaba la oración no era el mismo, ¿eh? Esto fue más cerquita de aquí, y luego siguió el siguiente hermano y volvió a orar por el pan. Entonces le dice, oye, falta la oración pues ya hemos orado por el pan. Ay, perdón, me equivoqué. El hermano que estaba presidiendo se dio cuenta porque él sí estaba siguiendo la oración. Muchos hermanos no supieron por qué. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo la oración. Entonces, hermanos, es el conductor, pero todos tenemos que ir viendo lo que hace el conductor. Yo cuando voy en el camión, cuando he viajado en autobús, nomás voy viendo al chofer. Y si cabecea, pues me pongo nervioso. ¿Sí? Y así, hermanos, el que está dirigiendo aquí, es bien importante que ustedes vayan siguiendo lo que el hermano va diciendo en la oración. Los que estamos allá, yo cuando estoy allá oyendo, no lo esté grabando con el celular, óigalo porque se desconcentra. Óigalo y al final usted va a poder decir amén. Hermanos, el chofer de un camión, el conductor es el lleva la responsabilidad, pero también los que están los que están con él son responsables porque deben corregir las deficiencias. Primero a los Corintios capítulo 11 nos habla acerca de la cena del Señor, pero aplica a la adoración en general. Fíjese, capítulo 11, versículo 18 y 21, dice, okay. 11:18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Dice, porque al comer, versículo 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Todos deberíamos estar haciendo lo mismo.
Si todos estamos adorando con la cena del Señor, todos haciendo lo mismo. Si todos mandan. Una misma mente y un mismo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Una misma mente y un mismo parecer. Hermanos, es importante que cuando estamos orando en público, dirigiendo a otros, que todos nos escuchen, hermanos. Todos deberían escucharnos y entendernos las palabras. Porque hay niños normalmente también que incluso estamos enseñándoles a que escuchen la oración. Hay hermanos que no estudiaron más que la primaria y hay hermanos que son doctores. Y hay hermanos que escuchan muy bien y hermanos que casi no oyen. Debemos procurar, hermanos, con esto que está aquí y con los medios que tengamos, que todos escuchemos la oración, para que al final todos podamos decir juntos, ciertamente. O sea, amén. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dice el versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y lo cual aplica también al canto. Dice, cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Aquí debemos aprender todos, hermanos, de que 1 Corintios 14, 15 nos habla que es bien importante que todos entendamos las palabras que se usan en la oración. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo va a decir amén a la oración si no te ha escuchado? O bien, si no te ha entendido lo que oraste. Y ahí la responsabilidad de los que dirigen y dirigimos oraciones, de que nos entiendan, de que nos escuchen. Y la responsabilidad del miembro que está oyendo no es decir amén, sino escuchar para poder decir amén. ¿Cómo va a decir amén si no escuchó lo que se dijo? Y bueno, hermano, ¿y qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante será que todos estemos enterados de lo que se oró? En una enseñanza del Señor Jesús, dice San Mateo, en el capítulo 5, ahorita me acordé de ese, es 6, no, es en el 7, dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Vamos a buscar, debe ser en Mateo capítulo 7, a ver si alguien me ayuda con ese versículo que ahorita me acordé, porque es importante que lo... No se me hace que es en el 5. Si no, se los debo de tarea. Pero la importancia, hermanos, de que oremos, de que nos pongamos de acuerdo en algo en la tierra, dice, es para que nuestras oraciones sean escuchadas. Dice, si ustedes se ponen de acuerdo en algo en la tierra, Dios los va a escuchar. 18:20, gracias. Aquí muy atrás, al sermón de la montaña. 18:20, ¿no lo puede leer?
desde antes, ¿verdad? Es acerca del perdón. Sí, es el versículo 18. Dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, dice, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si dos de ustedes, dice, se ponen de acuerdo en la tierra y lo piden, Dios se los va a conceder. Entonces, imagínense si toda la iglesia se pone de acuerdo en la oración y lo pedimos, ¿qué va a pasar? Ahí está el poder de Dios manifestado en la oración pública. Mándelo. Hermano, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es, sí, es la importancia de estar juntos en Jesucristo. Entonces, estamos entendiendo, bueno, repasando este punto, hermanos, de la oración, debemos estar unidos en oración. Dice, ya vamos a terminar Hechos capítulo 1, versículo 13. Hechos 1:13 es un ejemplo de cómo lo hacía la iglesia. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están los 12 apóstoles, perdón, los 11. Están los apóstoles. Dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. Pero ¿cómo perseveraban? ¿Cada quien por su lado? No, unánimes. Significa que alguien dirigía la oración y todos estaban unidos con ese alguien. Bueno, la oración modelo del Señor Jesús es una oración pública, pero tiene el propósito de agradecer, de engrandecer el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, en primer lugar. Tiene el propósito de pedir por las necesidades materiales del hombre. Sí, el pan nuestro de cada día, dijo, dánoslo hoy. Es una petición. La petición del perdón. Y ahí entra en la oración pública, hermanos. Si usted o hermana, si lo invitan a hacer una oración pública y usted está peleado con su esposo, con su esposa, se vale, hermanos, decir, hermano, yo no puedo dirigir a la iglesia hoy. Es mejor ser claros y no tiene que explicar por qué, pero se va a entender que usted se siente con la responsabilidad de se diga, usted en su mente, y hoy ayer me peleé con el vecino, y mientras no esté bien, no puedo dirigir la oración. Entonces, si me peleé con mi esposa, mientras no esté bien, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Para que sus oraciones, traten a su mujer bien, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que nuestra condición con los que nos rodean afecta la oración. Y si afecta mi oración que voy a dirigir a la iglesia, ¿a quién voy a afectar? A la iglesia. ¿Es algo serio dirigir una oración pública? Sí, porque estamos llevándonos de encuentro a la iglesia. Hermanos, consejos para la iglesia en cuanto a la oración pública hemos visto para la iglesia, para hombres, para mujeres. Cuando nos toque, tomemos en cuenta estos cuantos detalles que hemos visto acerca de la oración pública. Dios guarde a cada uno de ustedes. Tenemos 5 minutos.